crónico complejo, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus barreras, y se va a hacer un pequeño análisis sobre la mortalidad. ¿Y por qué tratamos sobre este tema de la cronicidad? Porque es un problema que tenemos ya presente en el momento actual y porque va a ir aumentando en las próximas décadas. Van a aumentar las enfermedades crónicas, va a aumentar la dependencia y esto va a suponer pues, una disminución de la calidad de vida de los pacientes y va a poner en peligro la sostenibilidad del sistema sanitario. Y es por esta problemática que te da una respuesta y hay que poner en marcha nuevas estrategias, muchas de las que se han elaborado hasta el momento no han sido eficientes. Entonces hay que buscar un nuevo modelo de salud que sea más personalizado y basado en valor y no centrarnos exclusivamente en resultados clínicos. Y es por este motivo por el que se creó este programa de paciente crónico complejo y pesador, que pilota sobre el hospital de día de procesos y que tiene como característica que engloba la atención primaria, a la atención hospitalaria y tiene como nexo lineal a las enfermeras positivas. Y de esto nos van a hablar las compañeras, que a mi derecha, y van por este orden, y que son Marta de la que es R4 de Medicina Familiar y Comunitaria, Eva Guimarães Espiño, R2 de Enfermería Familiar y Comunitaria, y Ana Rodríguez Álvarez, que es R5 de Medicina Interna. Y sin más, te doy la palabra a Marta. Claro. Bueno, en esta sesión lo que vamos a responder es a varios conceptos clave. Vamos a hablar un poco contextualizando sobre la realidad. ¿En qué punto poblacional, social y sanitario estamos? Después definiremos 3 conceptos básicos para entender bien el porqué y el funcionamiento del hospital de día y después nos explicarán tanto el funcionamiento del hospital de día como una serie de resultados desde la implantación del mismo. En los países occidentales, la esperanza de vida ha aumentado en el último siglo. Esto es debido tanto a las mejoras sanitarias y los medios tecnológicos como a los cambios en los hábitos de vida, hábitos nutricionales y el mejor acceso de la población a la sanidad. España es el 4º país del mundo con una población más envejecida. Solo está superado por Japón, Suiza y Corea, según la OMS. Actualmente, la mayor parte tiene una esperanza de vida superior a 60 años. Y se habla de que en 2030 1 de cada 6 personas del mundo tendrá 60 años o más. La caída de la mortalidad, junto con este aumento de la esperanza de vida global, lo que hace es que cada vez tengamos una población más envejecida. En España cada año se bate un récord histórico de envejecimiento. Se ha pasado en 1985 de un envejecimiento de aproximadamente un 46% a en 2020 un 125%. Galicia, dentro de España, somos la segunda comunidad con una población más longeva. Los informes del Ministerio indican que los indicadores de acceso a los servicios sanitarios crecen con el paso de los años, tanto en lo que respecta a los números en las listas de espera quirúrgicas como en la atención propiamente al paciente. Además, se muestran unos índices de desigualdad de acceso tanto a atención primaria como a urgencias, aumentándose sobre todo la tendencia a acudir al servicio de urgencia. El deterioro progresivo del sistema de salud, una falta de apoyo sanitario adecuada, una falta de tiempo, falta de explicación, de recursos, una fragmentación de la asistencia sanitaria hace que todo esto empeore. Como vemos, esto está a la orden del día y el sistema sanitario ha pasado a ser una de las 3 preocupaciones más importantes en la población actual. Desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es un resultado de una combinación de cambios y daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo. Y esto lleva a un descenso de las capacidades físicas y funcionales de los pacientes, a un mayor riesgo de enfermedad y, en última instancia, a la muerte. En este sentido, no implica que estos años ganados sean con un buen estado de salud. Aumentan las tasas de discapacidad, aumenta la dependencia y, sobre todo, pacientes con un montón de problemas crónicos asociados. Esto tiene como consecuencia, tanto para los pacientes como para sus familiares, un incremento de síntomas, un aumento de la mortalidad, un empeoramiento de la calidad de vida y cambios sobre todo en la situación social y funcional del paciente. Todo esto tiene un importante interés, sobre todo porque todos estos conceptos van a hacer que en pocos años el sistema sanitario sea insostenible. Con todo esto vemos que existe una clara necesidad de generar una alternativa a los modelos actuales que parece que no están funcionando. Necesitamos una atención de calidad con personal formado, una atención integral que
en la que están involucrados personas tanto de medicina, de enfermería, trabajo social, psicología, con equipos multidisciplinares que atiendan tanto al paciente en su situación crónica con sus afectaciones y sobre todo que esta atención sea centrada tanto en el paciente como en los cuidadores, acorde a las necesidades y a los deseos de ellos. Ahora que ya entramos un poquito en contexto y que vemos que la realidad no es todo lo que queríamos, vamos a pasar a definir la serie de conceptos para entender después el porqué del hospital de niños. La OMS orienta la conceptualización de la cronicidad hacia enfermedades que son no transmisibles y de larga duración, es decir, de más de 6 meses, con una progresión lenta. La prevalencia en atención primaria de padecer una enfermedad crónica es un 77% en el grupo de 65 años o más. Y esto nos confirma que, al igual que en otros entornos, es muy importante la gestión de la sanidad y es un reto soportar a estos pacientes. En términos económicos, suponen los pacientes crónicos un 80% de las consultas de atención primaria. La división asistencial en 2 sistemas, hospitalaria y primaria clásica, se ve que no está funcionando. Es mucho más útil un modelo integrador. Ya no solo a nivel sanitario, sino que entren en juego otros servicios como salud pública, servicios sociales. Es muy conocida la pirámide de Kaiser, que estratifica a los pacientes según la probabilidad de sufrir un deterioro de su función. Y en esta podemos ver que solo un 5% de los pacientes son pacientes de alta cronicidad, pero solo un 5% de los pacientes consumen un 60% de los recursos. Este fenómeno se estudia desde hace mucho tiempo, implantándose múltiples programas que parece que no acaban de funcionar. Desde el año 2011, con la Declaración de Sevilla, después tenemos muchos programas tanto económicos como funcionales que parece que nos acaban de adaptar a la realidad. El paciente crónico complejo es aquel paciente que precisa unos recursos avanzados para su manejo porque necesita unas necesidades cambiantes que obligan a estarlo revalorando continuamente. Estos pacientes existen varias enfermedades y patologías que se descompensan rápidamente y necesitan ser atendidos por un alto riesgo de pérdida de funcionalidad. Hemos pasado del concepto clásico de comorbilidad, donde aparecía una enfermedad guía e iban apareciendo entidades adicionales a hablar de la multimorbilidad, donde hablamos de 2 o más patologías que van coexistiendo entre sí y es muy importante establecer el diagnóstico, conocer los síntomas para saber el impacto clínico que tienen y así establecer un tratamiento y un pronóstico adecuado. Después, cuando hablamos de enfermedad crónica avanzada, son ya aquellos pacientes que están en una fase muy avanzada de su patología, que tienen un pronóstico de vida muy limitado y una aproximación paliativa presente. Es muy importante que cada vez va aumentando y que precisa una planificación anticipada de decisiones. Un ejemplo de estos pacientes con enfermedad crónica avanzada sería aquel paciente con insuficiencia cardíaca en una clase igual o superior a 3 de la misma, o un paciente con enfermedad estadio 4 o 5. Actualmente, como todos sabemos, el sistema de salud está dirigido a la atención sobre todo de patologías agudas, con un enfoque curativo y resolutivo con una atención episódica. Se presta menos atención a lo que sería el tratamiento preventivo, al empoderamiento del paciente en sus propios cuidados y a responsabilizarlo de su salud. Además, es una realidad de coordinación entre los diferentes estratos sanitarios y entre el sistema sanitario y la sociedad. Además, el paciente crónico complejo, como hemos dicho, necesita una atención que cubra sus necesidades, tanto en el momento de progresión de la enfermedad como sus aplicaciones. Y para esto debemos facilitarle el acceso a los recursos más apropiados. Realmente supone un cambio en el paradigma asistencial. Estamos hablando de una sanidad basada en la atención a problemas y deberíamos de hablar en una atención centrada en la persona. Para hablar de este modelo de atención, necesitamos una atención continua multidimensional y que integre muchos profesionales de diferentes categorías. No se trata de establecer un acuerdo de colaboración entre los diferentes estratos sanitarios, sino de ser capaces de desarrollar una atención integral clínica donde el paciente se beneficie de la atención prestada por el sistema.
El ámbito comunitario debería ser el ámbito principal de atención a este paciente crónico. Países como Canadá, Holanda han concluido que las estrategias de gestión integrada funcionan muy bien, que no funcionan si no existe una atención primaria potente. Esto les ha llevado a desarrollar actuaciones para potenciar esta base de la sanidad, como por ejemplo con un menor ratio de población por médico, más tiempo por paciente, involucrando a la enfermería en el control y seguimiento del paciente crónico y mejorando el acceso de los pacientes a la sanidad. El ámbito domiciliario probablemente sea uno de los recursos que más vamos a utilizar en el futuro, porque como hemos visto, la población está aumentando, cada vez son mayores y vamos a necesitar disminuir el número de ingresos e intentar retrasar al máximo, o si es posible, evitar el ingreso de estos pacientes en institucionalizarlos en centros asistenciales. En lo que es el ámbito hospitalario, el paciente crónico complejo, como dijimos anteriormente, es el que más utiliza los servicios, tanto de urgencias como por sus descompensaciones, muchas veces acaba ingresando. Y muchas veces vemos que estas descompensaciones, estos ingresos son innecesarios. Hay algunos estudios recientes que dicen que aproximadamente un 75% de los reingresos en los pacientes crónicos son evitables. Esto sería un 13% de los ingresos totales. Se propone que esos pacientes crónicos complejos sean seguidos en el hospital, pero de forma ambulatoria, sobre todo aquellos que tienen múltiples ingresos, y por eso se propone el programa del hospital de día de procesos, del que van a hablar a continuación los compañeros. Vale, entonces, como decía Marta, desde esta área sanitaria se va a intentar dar respuesta a la atención de este tipo de pacientes mediante un nuevo modelo asistencial, que está basado en 2 pilares fundamentales. En primer lugar, una atención integral y proactiva, donde no solo nos vamos a centrar en la esfera física, sino que vamos a realizar una valoración biopsicosocial. Después se realizará un plan individualizado y personalizado para cada paciente y va a estar consensuado con él y con su familia. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes a menudo se encuentran en etapas finales de vida, por lo cual su preferencia para que la atención sea domiciliaria va a ser muy importante, va a ser prioritaria y se lo vamos a facilitar en la medida de lo posible. Después se crea una asistencia compartida en el que el paciente tenga su equipo de referencia en atención primaria con su médico y su enfermera de familia, pero además un equipo de referencia en atención hospitalaria, lo que nos va así a facilitar una continuidad asistencial. Por último, se van a utilizar instrumentos de apoyo, como puede ser la telemedicina, para la gestión de estos casos completa. Entonces, este nuevo modelo se materializa en este hospital en el programa del paciente crónico complejo que comienza en abril de 2019. El principal criterio de inclusión en el programa era aquellos pacientes que habían tenido 3 o más ingresos en los últimos 12 meses y que tenían una patología crónica compleja con riesgo de descompensar o de rehabilitarse de manera frecuente. No iban a pertenecer a este programa aquellos pacientes que sí que tenían múltiples ingresos, pero con diagnósticos que no estaban relacionados entre sí, o pacientes oncológicos en fase terminal en diálisis activa y además los institucionalizados, ya que estos pacientes iban a tener su propio programa. El hospital de día de proceso va a ser el lugar donde se atienda a estos pacientes con su equipo de referencia aquí en el hospital, para la asistencia ante descompensaciones y altas precoces o bien contactos asistenciales programados. Entre los objetivos que se quieren conseguir, en primer lugar, es más importante mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, intentando que permanezca en el domicilio el máximo tiempo posible. Se intentan evitar ingresos y asistencias urgentes que pueden ser potencialmente evitables. Esto lo vamos a conseguir con una atención proactiva, donde vamos a intentar, a través de educación y consejos globales, anticiparnos y asistir al paciente en estadios iniciales de la descompensación con el mejor pronóstico y la mejor calidad que se supone. La enfermera gestora va a ser la pieza clave de este programa y va a actuar como enlace coordinador. Es la profesional que más va a estar en contacto con el paciente. Está integrada en el equipo multidisciplinar y lleva la gestión de estos casos de alta complejidad. Va a ser la profesional de referencia para el paciente y esto va a poder estar en contacto con ella siempre que lo desee a través del busca, siempre que él lo crea necesario.
Además, va a actuar como guía y facilitadora a nivel de accesibilidad del sistema sanitario, en la optimización de consultas, etc. Y va a funcionar como enlace con otros niveles asistenciales. Entonces, la enfermera gestora, el primer contacto que tiene con el paciente, después de la derivación, que puede ser pues, a partir de un ingreso hospitalario, puede ser derivado de otros programas, en la atención primaria, va a realizar una valoración integral de manera presencial en el hospital de día, a través de los patrones funcionales y de las escalas de valoración. Esto nos va a permitir pues, conocer la situación basal del paciente. La educación sanitaria va a ser una de sus funciones principales. Lo que vamos a intentar es que el paciente conozca su enfermedad, sepa en qué momentos tiene que llamar, a dónde tiene que dirigirse y conozca los síntomas a los que debe avisar para que la enfermedad no se complique. Y será ella quien por el plan de seguimiento, siempre teniendo en cuenta las preferencias y deseos del paciente y de su familia. Funcionan como enlace con atención primaria y atención hospitalaria. Y tenemos que mencionar a un dispositivo que va a estar, va a ser muy importante para este programa, ya que va a atender al paciente en determinados procesos que se puedan realizar en casa, como etapas que necesite terapia intravenosa o cuidados paliativos al final de la vida. También existe un concierto con el 061 que nos va a permitir que estos pacientes sean derivados directamente al hospital de día sin necesidad de pasar por el servicio de urgencias, para que reciba la atención de su equipo de referencia en el hospital, en el caso de urgencia o descompensación. La atención proactiva va a ser clave en este programa. La enfermera, decíamos que iba a tener un contacto directo con el paciente, que puede ser a demanda, pero esto también va a realizar un contacto programado y de manera periódica, hasta que veamos que el paciente va a conocer y entender el programa y va a ser capaz de avisar el dispositivo adecuado en los síntomas iniciales de la descompensación. Además, el TELEA nos va a permitir la autogestión de gran cantidad de número de pacientes, realizando la atención de manera prioritaria y nos va a permitir los cambios de tratamiento sin que el paciente se tenga que desplazar de domicilio. ¿Qué creemos que nos aporta la asistencia compartida? Pues que el paciente tenga su tipo de referencia en ambos niveles, nos va a dar una coordinación, va a permitir que ambos niveles conozcan el plan que se desea seguir, ese plan individualizado que se desea seguir con el paciente, y así se va a garantizar la eficacia y la calidad de la asistencia sanitaria, disminuyendo la variabilidad. Además, pues oferta una atención hospitalaria precoz, pues habilidad clínica. Vale, y tenemos dos métodos para lograr la atención integral y transversal. En primer lugar, el Comité de Atención Integrada, que es una reunión que se realiza de manera online con todos los profesionales, tanto hospitalarios como de atención primaria, que están vinculados al paciente. Se intenta pues, coordinar el plan, que exista continuidad asistencial, optimizar consultas en el caso de que varias especialidades estén tratando el mismo problema al paciente, y garantizar eso, la continuidad asistencial. Además, existe el comité de gestores, que está liderado por su coordinadora, en el que forman parte 5 enfermeras gestores del hospital de día y de consultas externas, 3 enfermeras gestores de día rápido, 3 enfermeras gestores de atención primaria y la trabajadora social, donde se van a comentar los pacientes en común, se van a derivar estos programas y se van a comentar aquellos problemas que está habiendo en el plan, que bueno, los más frecuentes serían la falta de adherencia terapéutica y problemas sociales que van a afectar a la salud del paciente. Y ahora Ana nos va a explicar pues, los resultados del programa hasta ahora. Bueno, tras presentar un poco la parte más teórica, paso a comentar los resultados del programa en nuestro hospital. Como decían anteriormente, el programa de atención al paciente crónico complejo participa en varios servicios, con la primera gestora como figura central. Como digo, no es un programa exclusivo del Servicio de Medicina Interna, pero sí que es el servicio que más pacientes aporta a este programa y serán los datos de sus pacientes los que comenté a continuación.
En este artículo publicado ya en el 2021 recogemos un poco las características de nuestros pacientes y la evolución una vez que se incluye en el programa, y estos datos se reevalúan anualmente. Estos son los datos del último análisis realizado en enero del año pasado, en el que llevábamos incluidos casi 200 pacientes. Como veis, son pacientes ancianos y con múltiples patologías crónicas. Entre ellas, por su alta prevalencia y por su alta demanda sanitaria en caso de descompensación, destacan la insuficiencia cardíaca y el EPOC. Como digo, son pacientes con múltiples patologías. Esto se ve reflejado en los distintos índices pronósticos que tienen puntuaciones muy altas. Además, en nuestros pacientes es frecuente la polifarmacia. Casi todos nuestros pacientes tienen prescritos más de 5 fármacos. En cambio, nuestros pacientes, los pacientes que seguimos en medicina interna, no suelen ser grandes dependientes ni tampoco tener un deterioro cognitivo avanzado. Esos pacientes suelen seguirlos los compañeros de género. ¿Qué conseguimos cuando se implanta el programa? Pues lo que vemos es que conseguimos disminuir el número de visitas a urgencias y también disminuimos el número de ingresos hospitalarios. Esto se consigue con un programa de seguimiento protocolizado, con una serie de consultas, tanto de forma proactiva como a demanda, en caso de descompensación. Es vital en el seguimiento de estos pacientes la educación en cuanto a su enfermedad y a los síntomas de alarma, que deben orientarnos a que hay una descompensación y enseñarles herramientas para manejar estos síntomas en domicilio. En caso de que el autoajuste de la medicación no sea suficiente, el paciente consulta pues, un poco para consejo, bien por teléfono, para una valoración presencial y un rescate en hospital de día, dejando el ingreso hospitalario como última herramienta en caso de que los trabajos anteriores pues, no hayan sido suficientes. La enseñanza y el aprendizaje de estos pacientes se ve en que desde que se implementó el programa, el número de consultas en hospital de día también va descendiendo. Son más frecuentes al inicio, donde intentamos pues, un seguimiento proactivo para educar al paciente y enseñarle cuáles son los datos de alarma, y posteriormente pues, los pacientes pues, cada vez son menos dependientes del programa y pues, son más autosuficientes. Y vemos que las consultas pues, poco a poco se van espaciando. Cuando conseguimos estabilizar al paciente y este sea menos dependiente de la atención hospitalaria, se consigue el alta del programa, pasando al seguimiento por el equipo de atención primaria y el contacto con el hospital de día solo en caso de descompensación, cuando que no consiga atajarse en el centro de salud. Y vemos que estos datos se mantienen y que tras el alta del programa, estos pacientes no vuelven a caer en el bucle de ingresos hospitalarios y visitas a UCI. Un poco por el perfil de pacientes que manejamos, sabemos que la mortalidad es inevitable y lo que tenemos que intentar con estos programas es reconocer a aquellos pacientes que se encuentran en la fase final de su enfermedad y preparar un poco tanto al paciente como a la familia para lo que va a acontecer. Cuando valoramos las características de aquellos pacientes que fallecen y aquellos que siguen vivos en el programa, vemos que en el grupo de pacientes que fallecen tenemos escalas pronósticas como el PROPUN y el PRONIVA con una mayor puntuación, escalas de dependencia como el Dalton y Brody también con una puntuación más alta, y en cuanto a las patologías no hubo diferencias significativas, salvo en el caso de la anemia, que también era más frecuente en los pacientes que no encontramos diferencias en otras variables como la edad, el sexo, el número de enfermedades crónicas o el número de fármacos prescritos. La mediana de supervivencia de los pacientes que incluimos en el programa es en torno de un poco más de 1 año y medio. Y un gran logro del programa es que un poco más de la mitad de los pacientes que se incluyen fallecen en el domicilio. Para esto es muy importante reconocer a aquellos pacientes que se encuentran en la fase final de su enfermedad y una estrecha colaboración con el equipo de atención primaria y con hospitalización a domicilio para que estos pacientes tengan herramientas para manejar los síntomas en casa y que no fallezcan en el hospital, como ocurría previamente a la implantación del programa, donde estos pacientes fallecían pues, incidentalmente en un ingreso más y sin una planificación breve. Incidentalmente, entre las múltiples escalas que utilizamos al inicio de la valoración integral, una de ellas es la escala PROPUN, que se ha asociado con una predicción de la mortalidad. Esto es importante ya que tenemos que buscar herramientas que nos ayuden pues, más allá de la práctica habitual a reconocer a aquellos pacientes que se encuentran en una fase final de vida y pues, un poco aconsejar a los pacientes y a la familia pues, lo que va a ocurrir en esta fase final. Esto es importante ya que, como digo, la vida media en el programa era de en torno a 1 año y medio hasta el fallecimiento, pero la mayoría de los pacientes que fallecen lo hacen al inicio del seguimiento.
el 40% en los 6 primeros meses y hasta el 60% al año. Hasta aquí hemos logrado varios de los objetivos que nos planteábamos. Conseguimos una valoración global del paciente, conseguimos enseñar al paciente cuáles son sus síntomas y cómo atajarlos, conseguimos disminuir la asistencia a urgencias y el número de ingresos. Pero también nos planteábamos intentar mejorar en la medida que posible la calidad de vida de estos pacientes, y esto se ha medido de forma indirecta con la escala NPS, que valora el grado de satisfacción de los pacientes, y vemos que en general pues, era una buena satisfacción. Para unos buenos resultados no solo es importante la estructura del programa, sus participantes, sino también el medio en el que este se implanta, y en nuestro caso pues, el medio de la pandemia. Como decíamos al inicio, la realidad actual, tanto a nivel social como sanitario como económica, es una realidad compleja, al igual que nuestros pacientes, que se encuentran pues, en la cumbre de la pirámide y son altamente dependientes del sistema sanitario. Necesitamos algún programa que intente sacar este círculo vicioso de atención continua en urgencias, secretos hospitalarios frecuentes, e intentar adecuar el manejo y el tratamiento a sus necesidades, tanto por sus enfermedades como por la fase en la que se encuentran. La principal barrera de atención al paciente crónico es la continuidad asistencial, tanto en el ámbito hospitalario como en la interconexión con la atención primaria. Otra dificultad que nos encontramos en la atención al paciente crónico es que en nuestra práctica habitual solemos basar nuestras recomendaciones en las guías de práctica clínica. Estas guías están hechas por recomendaciones de expertos y se basan en ensayos clínicos, de los que este perfil de pacientes es sistemáticamente excluido. Por lo tanto, pues no se adecua un poco a la cronicidad. Nuestros pacientes no son un puzzle formado por varias enfermedades, sino más bien un engranaje. Tendrán a formar parte de las enfermedades en el entorno y otros muchos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear un nuevo tratamiento o establecer un plan de cuidados. Bueno, gracias por la exposición. Yo creo que lo pusiste muy bien y como ahorita. Yo creo que subir muy bien la realidad. La realidad sanitaria cambia continuamente, es muy dinámica y tenemos que adaptarnos un poquito mejor a lo que nos pide la población, ¿no? Y cómo se encuentra esa población. No solo tenemos que crear cosas, unidades formadas, específicas, para lo más raro, para lo más grave, como suele ser lo que creamos, ¿no? Del ámbito sanitario, sino para lo más frecuente, ¿no? Que lo más frecuente son las enfermedades no transmisibles y enfermedades crónicas. Son lo que van a dar problemas a largo plazo de los pacientes y debemos de atacarlas desde el principio. No solo en esta fase, sino en las partes iniciales, ¿no? Hay que crear unidades disciplinares que prevengan estas enfermedades, que no lleguen a ese punto, ¿no? Promocionar la salud, sobre todo, siempre teniendo como base la atención primaria, y cuando llegan a este punto entre todos, pues atacar esto, ¿no? Las enfermedades crónicas son lo más frecuentes, son lo que van a venir nuestros pacientes, son los que van a hacer que sufran, ¿no? Tanto ellos como los familiares, yo creo que es muy importante, al igual que lo más raro, lo más complejo, pues meter también este punto. Entonces, yo creo que lo resumieron muy bien y yo creo que esa continuidad asistencial es muy difícil, porque la sobrecarga global es tremenda y desde primaria nos tenemos que ayudarnos, ¿no? Cuando sufren estos pacientes. Y la figura de la enfermera gestora va a tener un futuro evidente, ¿no? En esto que va a ser un eje que nosotros lo notamos mucho, ¿no? Que entre la atención primaria, la atención hospitalaria y dentro incluso de cada sistema, van a ser ellos que tengan una visión más global y más específica del enfermo, una formación muy específica y van a ser la clave para la atención de ellos en el futuro. No sé si tenéis alguna pregunta para ellas o preguntamos algo con nosotros o desde casa, alguno que esté conectado, alguno de la sala. Y no, Enhorabuena a las tres, que lo habéis explicado magníficamente, sobre todo desde el comienzo, ¿no? De forma muy completa, la justificación de por qué es necesario crear una forma de actuar con este perfil de pacientes y los resultados que, como decíamos, no es la disminución de ingresos, ¿no? Que ellos mejoran su calidad de vida, que se satisfechos y que agradecen que haya equipo de referencia en la atención hospitalaria,
que esté en cuanto a asistencia a la atención primaria. Para eso pues, en esa reunión que la apertura de la gestora también es algo que yo le tengo muy en cuenta, que puede contactar pues, en cualquier momento de forma directa con una persona que ya le desconoce. Yo quería preguntar a Eva, porque Eva ha votado como enfermera pues, por la atención hospitalaria y por la atención primaria en la centros de salud, por enfermeras gestoras, y quería preguntarle a Eva si notas alguna diferencia o si hay un beneficio en los centros de salud en los que hay enfermera gestora y en los que no hay. De rotar en varios centros de salud, que creo que existe una coordinación, porque tenemos una coordinación con las enfermeras de atención primaria. Ellos tienen su plan, también para el paciente complejo, los conocen, y están en contacto también permanente con ellos a través de busca. Y bueno, si además no mejor el plan de tenéis de día más, es comunicación directa y bueno, porque existen oportunidades con cosas de salud. ¿Alguna pregunta de alguien arriba? Yo, Marta, como Pilar, perdón, sí. En primer lugar, las felicitaciones, creo que habéis hecho un buen análisis, sin duda el programa es necesario. Me ha encantado ver el contexto, porque al final muchas veces vamos a ver. Muchas veces tendemos a ver los problemas de salud fuera del contexto, ¿no? Estos somos especiales, los profesionales a veces para salir de ese entorno, como lo han estado mucho. Y esto es un entorno variable, ¿no? Tú lo has dicho también, Juan Carlos. Entonces yo diría, bien, estamos aquí, siguientes pasos. El mundo sigue avanzando. Asistencia, por ejemplo, si no ocurre. Asistencia compartida, pero de presencia física simultánea en ambos entornos. Algo de fundar. Chat GPT, telemedicina más allá del control telefónico. ¿Cómo seguimos? Siguientes pasos. A ellas, a vosotros. Sí, esa tele puede contestar. No sé cómo lo ven ellas. Es verdad que su visión creo que es muy buena porque están en los dos ámbitos, no muchas veces, sobre todo más, ¿no? Vamos. Para poder pensar en el futuro hay que arreglar el presente. Yo creo que el presente es, como ya han dicho, ¿no? La asistencia compartida es prácticamente imposible. Los recursos son los que hay y no tenemos una conexión válida entre primaria y hospitalaria. Dentro del primario probablemente tampoco hay esa continuidad y dentro del hospital tampoco, no por eso ingresan tanto. Creo que la telemedicina y los recursos, la informática y todo lo que tenemos está muy bien, pero está muy bien si realmente estamos concienciados del problema. Si no, por mucho que hagamos telemedicina, que hagamos llamadas y no sabemos cómo es el paciente y lo que tiene y las necesidades reales que tiene, yo creo que no vamos a ningún lado, ¿no? Y no nos damos cuenta, yo creo que es evidente, ¿no? También que por mucho que lo veamos todos los días, pensamos en lo raro, en otras patologías, pero esto no acaba en la población, no, pues desde el año 2011 es una forma, bueno, es un número que se dice, pero es mucho antes, ¿no? Es lo real de toda la población. Pero sí que es verdad que la telemedicina y la unión, como está pasando en otras unidades, ¿no? Que ya no existen los servicios, sino que existen unidades multidisciplinares, ¿no? En los hospitales, por ejemplo, en Barcelona, en otros sitios, están creando, ¿no? Pues eso, desde un geriatra, como un internista, como un traumatólogo, como un cardiólogo. No sé hasta qué punto eso es real, pero sí que es verdad que en otros sitios lo están aplicando y sería lo óptimo, y sobre todo en cosas generalistas, en cosas crónicas como esta. Entre primaria y hospitalaria debería haber una formación común y una asistencia más común. No sé cómo podemos hacer, la verdad que lo veo difícil. La telemedicina nos puede ayudar, porque sí que es verdad que podemos estar en un punto específico del paciente, con Mónica, que lo hace, por ejemplo, muchas veces, no, con la primera gestora de allí, tienen ya videoconferencia, tienen ya una vez que conoces al paciente y sabes cómo es, sabes cómo, ¿no? Lo ves la cara y ya sabes qué puedes hacer. Y a sus cuidadores, a lo mejor ahí sí que podemos hacer, ¿no? Ya que es muy difícil a nivel presencial, a nivel telemático, en el futuro podríamos tener un momento para entre su médico, nosotros y el paciente y sus cuidadores, determinar qué hace falta. Yo creo que ahí sí que tiene, cuando ya está integrado una dinámica como esta, sí que probablemente podríamos utilizarlo más. Lo que hace falta es más gente que se implique en estas cosas, ¿no? Que no dependa de una persona, que no dependa de 2 ni de 3, sino que haya equipos más grandes que se dedican a ellos. Si no es imposible, vamos, y más tiempo.
que también, pero creo que es de medicina muy específico para casos muy concretos, ¿no? Tampoco se puede, la exponencial de la medicina que se está sobredimensionando para mi punto de vista. Pero en el conjunto sí que tenemos que hacer algo, igual que en otras especialidades se hace, ¿no? Y sesiones, pues, digestivo o cardio con el futuro es hacia ahí, yo creo que es importante. Y Marta, que estuvo en otro lado, no sé cómo lo ves, que estuvo aquí, allí, no sé en qué punto lo ves que está esta situación y que, ¿cómo ves tú? La base es primaria para todo esto, creo que está clarísimo, ¿no? También podemos ayudar para ver muy concretos y para ver oportunas, pero lo importante es la primaria, que no se está desarrollado o no antes, ¿no? En la pirámide que la cronicidad, realmente los instintos visibles son inevitables, ¿no? Y el sistema de la primaria, y que ya ven, bueno, antes de hacer tiene que estar desarrollado, ¿no? A nivel local. No sé si hay equipos. Decíamos, yo creo que esta teoría sí que está, ¿no? Que hay programas implantados tanto a nivel nacional como autonómico, pero yo creo que falta a lo mejor una adaptación a medios. Bien desde primaria, pero bien sea por desconocimiento, falta de implicación o de motivación, muchas veces se hace o bien un manejo sin ser compartido con atención hospitalaria o directamente se al paciente a atención hospitalaria, que sería muy interesante. Pues no sé si formando conjuntamente o informando, o no sé, presentando el programa, posiciones así, lograr una. Sería sobre todo los pacientes, pero también los profesionales. Parece bien, estoy de acuerdo. Y para finalizar, si nadie tiene preguntas, yo ahora sí te preguntarte, tú cambiarías un poquito ahora que revisaste y también estás con nosotros y demás. Y el método de selección. Decimos algo que es lo más complejo de la pirámide, lo que más interesa, lo que vive aquí. ¿Cómo podríamos mejorar esto y cómo podríamos ampliar a la población? A ver, hemos visto que claramente en estos pacientes sí que funciona y el criterio de selección de más de ingresos pues sí que es útil. Esos pacientes se benefician de ello, pero quizá un poco por los recursos que tenemos tampoco es una herramienta que podamos ofrecer a toda la población. Quizá haya también otros pacientes pues, sobre todo del sistema, pues en la atención primaria o en urgencias que pasan 24 horas en observa y no llegan a ingresar, pues no llegan a conectados con el sistema, que también se beneficiar de él. Pero pues es difícil establecer los criterios, sobre todo de justicia y equidad para todos y sobre todo tener en cuenta los recursos de los hijos. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, buenos días. Yo veo un usuario de acompañamiento de mi madre de procesos y que hace 15 años tuve un padre también un tema pues, parecido también, unos 30 años de su vida. Y yo creo que hay una mejoría bastante avanzada. Eso de que un paciente no pase por urgencias, que tenga la posibilidad de no pasar por urgencias, para mí ya es lo máximo. Me acuerdo de las horas que tiene pasado mi padre en urgencia y yo me vi en el hospital, que es diferente. Pero ahora en el hospital de procesos, mi madre ingresó 2 veces en el último año y no hay color. Es decir, la llamada cara no tiene la posibilidad, y yo no lo digo solo por mi madre, yo sé de otras personas que pueden llamar. Yo creo que, aparte de todo el equipo multidisciplinar, tanto de primaria como de hospital, pero también muy importante la los gestores, porque están, como si dijeran, a pie tuyo, para poder demandar en cualquier momento pues cualquier problema que tenga el paciente. Entonces, para mí, lo viví en
épocas diferentes, simplemente como usuaria, una mejoría muchísimo. Muchas gracias. Vamos, gracias, Irma. Yo creo que para finalizar es importante, ¿no? Es que todo lo que hagamos hay que preguntar a la propia persona que está enferma y a sus cuidadores. A lo mejor nos planteamos lo que está bien y no está bien, o al revés, ¿no? Y hay que mejorar teniendo en cuenta a la gente. Que tampoco se hace habitualmente, y es lo más importante. Que sea de pase, siempre hay que mejorar, siempre, siempre. Pero bueno, si tenemos en cuenta a la propia persona que está enferma y a sus familiares, pues todo bien. Y si queréis, pues finalizamos y gracias a todos.